Estamos a 1 minuto de las 10 de la mañana, ya lo adelantaba Maggie, nos metemos en un tema apasionante, realmente polémico. De cara a estos 300 años de nuestra capital, Montevideo, han surgido diferentes opiniones, investigaciones, y por eso vamos a la fuente. Y es Leonardo Borges, que le vamos a decir escritor porque a él le gusta, pero también es historiador, profesor y muchos otros que es un placer tener con nosotros justamente para hablar de aquella Montevideo que nacía en algún momento. Muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad no me esperaba este debate. No lo esperaba. Pero vos lo planteás en el libro, ¿no? Hace un tiempito presentamos en esa historia secreta. Sí, claro. El libro tiene 2 capítulos que hablan sobre este debate. En realidad el libro arranca diciendo que la historia del Uruguay es la historia de las incertidumbres. Todos los hechos más importantes. Así arranca, claro, todo. ¿Dónde nació Artigas? Claro. ¿Cuándo fue la independencia? Todo de alguna manera tiene 2, 3 bibliotecas. Y eso es, creo que sano. El Uruguay es un país que se ha generado en unas generaciones críticas por esto mismo, ¿no? No por tener una historia sacrosanta, ¿no? Un libro al que le agregamos capítulos y es nuestra historia, sino debate. Y el debate para mí es el mejor de los deportes. Leo, ¿cuándo se fundó Montevideo? Bueno, ahí tenemos, digamos, yo tomo postura en el libro. Pero que yo tome postura en el libro no quiere decir que sea la verdad, ¿se entiende? El historiador lo que hace de alguna manera, con las herramientas que tiene, es tomar postura. De la época, los documentos, interpretaciones también. Porque uno dice, bueno, ¿cuándo empieza una ciudad? Tienes que definir cuándo comienza una ciudad. Yo lo defino, la ciudad comienza cuando tiene pobladores. Porque hice un libro sobre eso. Entonces digo, bueno, fue 1726. Pero eso no quiere decir que colegas míos, que son brillantes, digan que fue un proceso fundacional que empieza en el 24 y termina en el 30. O sea, me parece que esta discusión es simplemente un chisporroteo político porque están las elecciones, porque pegarle a cosas es un deporte que le viene muy bien a Sebastián da Silva, a la Bianchi, a todo, le pegan por cualquier cosa que haga o que no haga. Pero me parece que, bueno, los festejos en el 24 me parece que están bien. Por más que yo crea que es en el 26, que es otra cosa. El 19 de enero, Zabala expulsa a los portugueses de 1724 y allí empezaría como esa gesta, ¿no? de Montevideo. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso fundacional? También para recordar, ¿no? Porque en el libro vos lo planteas muy bien, pero seguramente hay mucha gente que no lo recuerda, lo que se manejó aquí, o no leyó el libro. Bueno, el proceso fundacional en realidad comienza cuando el rey mandata a Zabala como gobernador de las provincias del sur en 1717 con una orden de fundar Montevideo y Maldonado. ¿Hay alguna biblioteca que diga que es en el 17? No. Pero la orden está ahí. ¿No? La orden es el 17, Zabala llega como gobernador. Zabala es un personaje muy particular, ¿no? Le faltaba un brazo. El de los caramelos. El de los caramelos, exactamente. Un vasco muy testarudo. Y llega y no funda Montevideo. No lo funda en el 18, en el 19, en el 20, en el 21. Hay un montón de intercambios epistolares entre el rey y él. El rey no, cuando uno dice el rey, no es que el rey escribía, ¿no? Entre la corona, ¿no? La burocracia, y Zabala, que Barrios Pinto es un historiador muy bueno en esta época, la cita, dice, bueno, carta para un lado, carta para el otro, carta para un lado, no fundaste, y él dice, no tengo plata. Bueno, hablá con el virrey del Perú, no me da pelota, ¿no? Una cosa así, hasta que finalmente... ¿Era porque era tan uruguayo que iba despacio, se tomaba primero unos mates? Vasco. ¿O de verdad había...? No, en realidad ahí tenés dos... Mira, fíjate vos, tenés 2 teorías. Por un lado, hay un grupo que lidera Héctor Miranda, un historiador de otrora, que dice que Zabala no fundaba Montevideo porque los porteños, o sea, los que vivían en Buenos Aires, le llenaban la cabeza y le decían no fundes ahí porque tenían miedo de perder su lugar importante en el comercio. La historia de siempre. Otro puerto le generaría... Pero por otro lado hay otra corriente que dice no. No, hay otra corriente que dice que no, que en realidad realmente él no quería fundar. No tenía plata, no tenía pobladores, nadie quería venir, bueno, está. Pero el punto es que lo que moviliza el espíritu de Zabala es la llegada justamente de los portugueses. Pedro Gronardo, que era el práctico del Río de la Plata, va y le avisa, ¿no? Que el 22 de noviembre habían fondeado en la bahía de Montevideo los portugueses. Que los portugueses ya venían con el deporte ese, ¿no? De tratar de quedarse con lo español, que habían fundado Nova Santísima Colonia do Sacramento en 1680. Entonces, bueno, Zabala decide llevar adelante las órdenes del rey que nunca había llevado adelante. Porque ahora sí, si le sacaban ese pedazo a los portugueses, iba a estar en problemas. Claro. Por lo tanto, hace su testamento, arma una fuerza militar y manda a unos soldados por tierra y él va por agua. Cuando llega, ya no están los portugueses, se habían ido.
y le habían dejado una esquela que decía que avista 2 aparatos con que pretende atacarme, abandono la plaza. ¿Ah? Porque los portugueses no eran tontos y sabían que iban a perder. Claro. Entonces ahí empieza de alguna manera lo que llaman el proceso fundacional. Eso es lo que sucede en el 24. Porque el 19 de enero se van los portugueses y el 22 llega Zabala. Y entonces ahí empieza el proceso. Pero claro, cuando yo digo, ¿por qué digo yo el 26? Porque no tenía pobladores. Porque era un páramo desierto, el sueño de un buen puerto y un vasco que decía, bueno, hay que fundar. Entonces, de alguna manera trajo 6 familias de Buenos Aires, donde estaba Jorge Burgues, Sebastián Carrasco, Juan Antonio Artigas, el abuelo de Artigas. Esas son las familias que están directamente relacionadas a toda la historia. Las primeras. Exacto. Esas 6 familias son las primeras. Y después, en el 26, llegan las familias canarias, que esa es la base de mi libro, digamos. Como esos 2 viajes de los canarios en el 26 y en el 29 son los que terminan de alguna manera de armar lo que es el mapa poblacional y demográfico. ¿Y qué exactamente fue lo que pasó en el 30, que es cuando se dice que finaliza el proceso? La fundación del Cabildo. O sea, la fundación del Cabildo sea el 1 de enero del 30, porque Zabala quería llegar a las últimas consecuencias con la fundación de la ciudad. Entonces, una de las cosas que vio en el verano del 30 es que cuando él llegó a ver la ciudad que había fundado, no tenía casas de piedra, eran todas de cuero. No había nadie de los vecinos, estaban todos como de vacaciones. Entonces él genera dos decretos. Uno en el que obliga a la gente a hacer su casa. ¿Tá? Porque vivían en chozas, como de cuero y qué sé yo, ¿no? Y el segundo decreto es la creación del Cabildo, que básicamente Montevideo primero no tenía número suficiente de habitantes para tener un cabildo, para ser ciudad, ¿tá? Y además no tenía número suficiente de personas alfabetas para formar parte del cabildo. Por lo tanto, nuestro primer cabildo tuvo varios analfabetos. Entre ellos Juan Antonio Artigas, que era analfabeto y fue el primer alcalde de la Santa Hermandad. O sea, una especie de sheriff. El primer sheriff de Montevideo fue el abuelo de Artigas. Pero ese es el proceso fundacional. Y ahí viene la explicación de por qué Artigas nació en Ciudad Vieja. Sí, claro. Y no como muchos creen por otros páramos. No nació en Sauce, pero ni ahí, ¿no? Bueno, ahí era la casa, ¿no? La casa familiar. Claro. Sí, claro. Pero él sí anduvo por Sauce. Está enfrente de la plaza. Pero no nació en Sauce. No, ese es un tema, un beso grande para la gente de Sauce. Porque ellos siguen diciendo lo mismo, ¿no? Pero más allá de todo esto, ese es el proceso fundacional. Yo creo que toda esta discusión obviamente es bizantina, es absolutamente bizantina. ¿Por qué? Porque la Intendencia tomó una postura, y una postura historiográfica que tiene una lista enorme de historiadores atrás. No es mi postura, pero por eso que yo voy a decir. Además, otra cosa, es muy divertido que de repente determinados histriones políticos que andan por ahí tuiteando fácil, ¿no? Son de tuiteo fácil, se enojan con esto y con la independencia van a Florida y qué sé yo. Y que la independencia no es la independencia el 25 de agosto, pero no pasa nada. ¿Se entiende? Sí, o sea, ahora, yo creo que más allá de la discusión, tal vez en año electoral, y tal vez hay una postura que dice que se le quiere pegar a la intendenta de Montevideo, también es una realidad que nos empieza a interiorizar un poco más con la historia, ¿no? Hace que uno se ponga a leer un poco más, que haya discrepancias y ese debate que es tan natural del uruguayo, ¿no? Que tenga como un trasfondo un poco más pedagógico y educativo, por lo menos para sacarle un fruto bueno, ¿no? Lo que pasa es que el debate es el mejor de los deportes, yo lo escribo en otro de mis libros, pero hay como una pequeña frontera entre el debate historiográfico y el gallinero político. Claro, ahora, desde tu punto de vista, más allá que para vos la fecha es el 26, no estaría mal si se quieren conmemorar en esta fecha los 300 años, porque es una visión histórica que hay de la fundación de la ciudad. Pero por supuesto. Salió, no sé, por ejemplo, Carlos de Masi, el Flaco de Masi, que es un historiador que todos admiramos, hablar de que él de alguna manera está de acuerdo con el proceso fundacional 2430, me parece. ¿Yo qué le voy a decir al Flaco de Masi? Lo respeto profundamente. Yo creo que es un poco poncio pilatista, ¿no? O sea, me lavó las manos. Fue un proceso. Eso es lo que yo pongo en el libro. Pero, obviamente, que esta es una decisión política. Los centenarios, los bicentenarios, los tricentenarios en este caso, son decisiones políticas, son actos políticos. Y está bien, qué sé yo, me parece que está bien. Pero ya te digo, Ernesto Sábato decía, una de las cosas tantas que decía Ernesto Sábato, es que cuando se opina de ciencia, medicina o esas cosas, la gente medio que se retrae, ¿viste? Porque no sé mucho de ciencia, ¿no? Física cuántica.
Pero cuando se habla de educación, política e historia, todo el mundo cree que tiene derecho no solo a opinar, sino a ironizar, a hacerse el vivo, como que yo tengo la verdad. La verdad no existe. ¿Te molesta eso? Sí, me molesta profundamente, sobre todo de los políticos sobre todo. Sumo al deporte, que también aplica. Que se creen que son, no sé, se creen que tienen la verdad y son irónicos, y realmente me parece que es una falta de respeto. Me gustaría igual aprovechar esta entrevista, más allá de echar luz sobre la polémica, de aprovechar para hacer lo que debe hacerse, que es ir a la historia de Montevideo. ¿Y por qué vos decís que tiene unos comienzos prácticamente cinematográficos? Bueno, porque en realidad Montevideo es como el éxito de todos los fracasos. ¿Por qué? Porque era un páramo desierto, en el cual nadie quería venir a poblar, pero literalmente nadie quería venir a poblar, ¿no? Entonces, estas 6 familias, más las 13 primeras familias canarias, van de alguna manera a hacer algo que lo escribe Carlos Maggi con su genialidad, que todos recordamos, de convertir la basofia en ciudad. Esto era un lugar... Y Montevideo... Eso se ve reflejado en el libro. Claro, porque era la nada misma, era un lugar sucio, era un lugar que obviamente nadie pensaba que podía ser una ciudad, más allá por la bahía. Porque vos mirabas la bahía y decías, bueno, acá puede haber un buen puerto. Interesante. Pero el resto... Y seguimos peleando el dragado. 300 años después seguimos hablando si pueden entrar barcos o no. Si tienen y bueno, somos una banda puerto también, Y ¿no? si tuvieras que hacer, ya tenemos que despedirnos, pero una evaluación entre lo que conocés profundamente de tus estudios y lo que es Montevideo hoy, todo lo cosmopolita que se ha puesto, hacia dónde va. ¿Qué dirías? ¿Cómo ves ese crecimiento, esa evolución? Bueno, claramente Montevideo, yo creo que Montevideo mantiene desde aquel momento determinadas características que yo en realidad las coloco en el casillero de lo canario. Por eso es tan importante para mí la inmigración canaria en Montevideo, y digo que Montevideo es la ciudad más canaria del mundo, fuera de Canarias, ¿no? Fuera de las 7 islas de Canarias. Pero en realidad, Montevideo es una ciudad que tiene algunas características muy interesantes, ¿no? Me acuerdo que el expresidente Fernando Henrique Cardoso dijo de Montevideo que era el jardín de América. Tiene determinadas cosas Montevideo que nosotros no nos damos cuenta, y las dejamos pasar, pero que son un potencial tremendo desde el punto de vista... ¿Cómo que, por ejemplo? Lo verde que tiene. Es una ciudad verde, es una ciudad que tiene muchísimos espacios verdes, ¿no? Y no solo espacios verdes, sino que dentro de la ciudad siempre hay algo verde, ¿no? Eso para mí es re importante de Montevideo. Y se nota cuando uno va a otras ciudades que eso falta. Sí, claro, por eso digo, por eso decía que era el Jardín de América, Fernando Henrique Cardoso, y me parece como muy importante en ese sentido. Después hay otras cosas que mantenemos en Montevideo, pero en todo el Uruguay, porque digamos que la base poblacional del Uruguay es Montevideo, nos guste o no nos guste, y muchas de las cosas que mantenemos, y una de ellas, por ejemplo, lo que se ve en el libro es la indolencia. Esa indolencia de, vamos a dormir una siesta, ¿no? Aquello que dijo una vez Mujica. Pará, vamos a tomar unos mates. Sí, no, claro. Y que todo el mundo se enojó cuando dijo que los uruguayos éramos vagos, ¿no? Y todo el mundo se enoja. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Bueno, no importa eso. El punto es desde el punto de vista social, ¿no? Y Montevideo tiene mucho de esa tranquilidad. Más allá que ahora había un choque y tardé un montón para llegar, y había una locura, pero en general es una ciudad un poco más tranqui. ¿Decís que se mantiene eso con el tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y la idiosincrasia se sigue manteniendo desde la fundación? Hay muchas cosas que sí. Hay muchas cosas. Ya te digo, esa indolencia para mí se sigue manteniendo, esa tranquilidad. No digo vago, no es que seamos vagos, pero somos más. Nuestro nivel es un poco más tranqui. Eso viene de Canarias, directo. Si leen el libro, acá está. Esta es la revisión. Exacto. Porque el libro es anterior, es la reedición con más información. El libro es del 2007 y esta es la reedición de 2023. Por suerte llevamos por 3 ediciones de este. Los conmino a que lo lean, como dice mi compañero de Bar Puglia. Los conmino. Es el momento, ¿eh? Así estamos viendo el libro La historia secreta de Montevideo, que pueden ver que Zabala se está tapando la boca. Era ese señor. Que es tremendo. Que Zabala no era un caramelo, era ese señor. Exactamente. Que se le cambió la B por la V y demás, ¿no? Exacto, que bueno, con un arte muy llamativa nos invita a leerlo. Estábamos con Leonardo Borges. Muchísimas gracias por estar.